Hola a todos, en este video les voy a explicar cómo utilizar los módulos de Ozone de forma bastante sencilla. Vamos a hablar de los módulos más importantes y de los que de alguna manera necesitamos para nuestros trabajos de máster. Vamos a partir, en este caso, voy a agrandar un poco la interfaz para que se vea mejor y tampoco moleste mi imagen que está ahí abajo. Vamos a partir por el ecualizador, que en este caso dentro de Ozone tenemos dos ecualizadores. Está pensado tener dos ecualizadores porque así puedo tener un ecualizador como lo hemos visto nosotros hasta el momento que sea correctivo, que me ayude a corregir la señal, y un ecualizador que sea para crear o creativo en el fondo, como segunda opción. Vamos a partir con cualquiera de los dos, son exactamente iguales estos ecualizadores. Vamos a ver algunas funciones de este ecualizador. Bueno, lo primero, tengo la posibilidad de ocuparlo o de usarlo de forma análoga o de forma digital. La única diferencia que tienen ambos modos es que en análogo está funcionando de una manera que se llama minimal phase, es decir, que tiene los mínimos problemas de fase, por decirlo de alguna manera, y en digital está funcionando como linear phase, ¿ya? Es decir, que es de fase lineal y que no debería tener problemas con fases. Eso significa un mejor sonido, obviamente, y para máster eso es importante. ¿Cuándo ocupar cada uno de los modos? Va a depender de lo que quiera hacer. Como teoría o quizás como recomendación más que nada, yo diría que cuando vamos a quitar cosas lo ocupemos en modo digital. O sea, cuando voy a ir hacia abajo, modo digital. Y cuando voy a generar en el fondo de ecualización, lo ocupo en modo análogo. Esa es una manera de verlo. Acá tengo los puntitos directamente de la ecualización. Yo puedo crear puntos en cualquier momento haciendo clic simplemente ahí, ¿verdad? Haciendo clic puedo crear un punto o puedo eliminar también los puntos. También, en el fondo puedo ver las cosas de otra manera. Puedo hacer clic aquí al ladito y me doy cuenta que tengo todas las bandas a la vista. Aquí son 8 bandas que yo puedo trabajar. Cada una en el fondo puedo cambiar su tipo de filtro, puedo cambiar en el fondo la frecuencia, la ganancia y en este caso el Q. ¿Ya? Eso lo puedo hacer por cada una de las bandas. También puedo bypassarlas o apagarlas, ¿ya? Y solearlas también para escuchar solo lo que está pasando en esa banda en particular. Eso es bastante interesante. Otra cosa que puedo hacer es que cada uno de estos puntos, que son las frecuencias, también tiene parámetros. O sea, en el fondo, yo puedo, cuando yo no estoy en este modo, cuando estoy en el primer modo, puedo ver los parámetros directamente desde acá y ajustarlos también desde aquí. Hay varias formas de ajustar esto. Ya, por ejemplo, el Q se ajusta con estas como alitas que tiene cada una de las bandas. En el fondo lo puedo ajustar también desde aquí. Lo puedo ajustar acá. Si quisiera ser más preciso, puedo apretar Shift y moverme de una manera un poquitito más precisa. ¿Ya? Lo mismo con esto. También puedo ocupar, en este caso estoy ocupando las teclas de movimiento hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. También me puedo mover de esa forma. O lo puedo hacer desde aquí, apretando Shift, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquito más suave. Puedo solear la banda apretando Alt, y en este caso puedo solear esa banda. O si hago Alt en cualquier parte donde no hay un punto ya creado, puedo también escuchar o solear esa sección en particular. Voy a poner Play. Si ocupo la rueda del mouse, puedo ajustar el Q de ese soleo que yo tengo, ocupando la ruedita del mouse. Es una forma fácil de poder ocupar en el fondo también nuestro ecualizador. Una cosa importante también que hay que destacar con respecto a este EQ en el fondo y que es muy interesante también al momento de usar es que yo puedo ocuparlo de varias maneras. Puedo ocuparlo como un ecualizador estéreo común y corriente o puedo también ocuparlo como un ecualizador mid-side, ¿ya? Donde tengo separado el lado mid y el lado side, o puedo ocuparlo también como un left-right, en el fondo que puedo estar ecualizando el lado izquierdo o el lado derecho de forma independiente. Lo que tengo que tener en consideración es que solo puedo ocupar uno de estos modos a la vez, es decir, no puedo estar en estéreo haciendo cosas, cambiarme a mid-side,
hacer otras cosas y volver a estéreo, porque se va a deshacer lo que hago en las otras funciones. O sea, el ecualizador funciona o estéreo, o mid-side, o left-right. ¿Ya? No son las tres cosas al mismo tiempo. Si yo estoy en mid-side, que sería como lo más común, lo que más vamos a utilizar, tengo la opción de, primero, apagar, ¿verdad? O prender el mid o el side. Por ejemplo, aquí hay algo interesante. Ahora no necesito tener otro plugin u otra cosa como para poder escuchar mi señal en mid-side. Yo simplemente, por ejemplo, si yo pongo play en el tema y aprieto solo, en este caso en el side, en el lado del side, voy a escuchar solo el side. En este caso estoy escuchando solamente el side. Y aquí estaría escuchando solamente el mid o mono. Entonces, tengo cosas que son bastante más interesantes y más fáciles de utilizar que lo que hacíamos antes con plugins individuales. ¿Ya? Eso es súper interesante. Puedo apagarlos, puedo prenderlos, como digo. Entonces, si yo quiero trabajar en el side, voy a seleccionar el lado side. Por ejemplo, vamos a hacer un filtro como el que habíamos estado haciendo hasta el momento. Un poco agresivo, pero bueno. Por ejemplo, ahí. Puedo cambiar la frecuencia de ese filtro. Puedo cambiar, bueno, en este caso el Q no porque está fijo directamente por el tipo de filtro que es. Pero si yo soleo, voy a poder escuchar solamente el side y el efecto que tiene ese filtro en el side. Entonces, de una forma muy sencilla, puedo justamente sacar o eliminar los sonidos que no pertenecen, en este caso, al side. Si me voy al mid, se dan cuenta que no aparece ese filtro porque está solamente en el side. Entonces puedo trabajar cómodamente en cualquiera de los dos lados. Otra cosa que también es bastante interesante, ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero hacer algo que sea en estéreo? Es decir, quiero hacer algo que realmente afecte a los dos lados al mismo tiempo. Bueno, también es bastante sencillo porque, por ejemplo, si yo selecciono este punto 5 y aprieto Channel Link, que está aquí arriba, yo linkeo en el fondo el mid y el side. O sea, al momento de hacer esto, tomar ese punto de ecualización y subirlo, si yo me voy al side, me voy a dar cuenta que también sube en el side. O sea, ahora estoy haciendo algo que está en estéreo, porque está en el mid y está en el side. En el momento que yo lo deslinkeo, ¿verdad? Voy a mover el side, el mid queda igual. Entonces, también me da la posibilidad de alguna manera, de poder, ahí está, de poder ajustar de forma individual o independiente cada uno de estos puntos. ¿Ya? Los puedo ajustar independiente o los puedo ajustar directamente linkeados. Cualquiera de las dos formas me funciona. Yo siempre trabajo en el fondo sin ver todas las frecuencias abajo. A veces es más cómodo cuando quiero borrar un nodo. Esto se llama nodos directamente. Las curvas, o veamos una parte del tema, por ejemplo, acá. Ahí es lo que estoy mirando, lo que estoy viendo en el fondo. Cómo reacciona, ¿verdad? Nuestro espectrograma que está por detrás, ¿ya? Y también tengo la posibilidad de ver diferentes tipos de curvas y cosas que se ajustan desde las preferencias de Ozone. Si yo voy a las opciones de Ozone y me voy en este caso al ecualizador, puedo también ver cosas un poco más complejas. Puedo poner en el fondo aquí donde dice Show Extra Curves, ¿verdad? Me va a mostrar justamente un montón de curvas adicionales que no las tengo al principio. Son curvas que van mostrando la fase, que van mostrando un montón de otras cosas directamente. El delay que se está produciendo dentro de la señal, ¿verdad? El phase delay, o sea, cosas mucho más avanzadas que a veces, bueno, quiero verlas y a veces no es tan necesario de ver, ¿ya? También puedo justamente cambiar acá en el Spectrum cómo quiero que se vean algunas cosas. Por ejemplo, si quiero ver el peak hold de la señal también. Se supone que ahí me debería mostrar un poco más la señal, los peaks. Esto afecta a todo lo que es la parte de visualización directamente, ¿ya? Cómo se va a visualizar en el fondo nuestro
nuestro espectrograma en el momento de estar trabajando. Ya eso también es súper interesante y lo podemos también ver desde ahí. ¿Qué otra cosa es interesante con respecto al ecualizador? Bueno, otra cosa que es fundamental también es la posibilidad de aumentar, ¿verdad? O bajar las curvas que yo hago. Por ejemplo, miren, si yo voy en el mid y levanto eso, ¿ya? Y aquí pongo otra curva y levanto acá. Fíjense que hay una curva blanca, ¿ya? Hay una pequeña curva blanca. Esa curva blanca en el fondo es como la suma de todo lo que está haciendo el ecualizador, ¿ya? En este caso, es la suma del ecualizador. ¿Ya? Eso es lo que está pasando con el ecualizador. Y fíjense que si yo me voy acá donde dice amount o cantidad, puedo bajar o subir lo que está afectando esa curva blanca. Miren. ¿Cómo se baja? Llega a 0, o sea, no está actuando. O puedo incrementar. Esto es muy útil, ¿por qué? Porque de repente tengo un tema donde estoy haciendo muchas variaciones, donde estoy haciendo muchas cosas, estoy sacando mucha información y todo, pero llega un punto donde empiezo a revisar mi tema y me doy cuenta que quizás se me pasó un poco la mano, que no era tanto lo que yo quería hacer con la ecualización. Entonces, en vez de tener que ir punto por punto a tratar de cambiar la ganancia de cada uno de los puntos de ecualización, puedo simplemente variar la cantidad directamente de ecualización que se está ocupando en todo el EQ de Ozone. ¿Ya? Así que eso es bastante práctico. Y otra cosa que también que no se nos olvide es el reset. Con este botoncito de acá simplemente puedo resetear. Así que eso en grandes rasgos es el ecualizador. No hay mucho más que decir que él. El Dynamic EQ. ¿Qué es lo que es el Dynamic EQ? El Dynamic EQ es muy similar al ecualizador, es decir, tengo también la posibilidad de trabajarlo en análogo y en digital, pero con una pequeña diferencia. Entonces, el ecualizador dinámico en el fondo lo que hace es simplemente permitirnos trabajar, a diferencia del ecualizador estático, en este caso, con frecuencias pero basadas en cómo se mueven directamente dinámicamente. Entonces, es una mezcla entre un compresor multibanda, como decíamos, un ecualizador dinámico, un compresor multibanda, dos términos que de alguna manera se cruzan a veces, pero acá tenemos mayor control con respecto a la ecualización en sí. Tenemos también cosas similares, como decíamos, análogo, digital, ¿verdad? También puedo ocuparlo mid-side, left-right, o sea, en ese sentido no cambia nada. Lo que cambian son los parámetros y la manera de utilizarlo. Por ejemplo, ahí yo creé un nodo nuevo. Y lo que me tengo que fijar, en este caso, en el ecualizador dinámico es lo siguiente. Primero, puedo cambiar, obviamente, el tipo de filtro que voy a ocupar. En este caso, por ejemplo, Bell. ¿Ya? Este sería el filtro que voy a ocupar. Y también una cosa que es fundamental acá. Tengo unas flechitas que van hacia arriba o hacia abajo. Lo que están indicando es, en el fondo, si la ganancia que yo voy a obtener cuando la señal pase el threshold o el umbral que yo voy a setear, ¿verdad? Porque por algo es dinámico, va a hacer que esto baje o suba. Entonces, digamos que por ejemplo es hacia abajo, voy a poner el tema y voy a hacer que esto baje así. Si se dan cuenta, lo que está pasando, ¿verdad? Es que está bajando la señal, ahí en blanco se nota. Yo estoy subiendo, pero cuando la señal está subiendo de eso, baja. Y a medida que el threshold es más fuerte, baja más la señal, en el fondo. Si yo lo pusiera hacia arriba, ¿verdad? Si se dan cuenta cómo está cambiando, no está casi actuando. ¿Por qué? Porque estoy demasiado alto. Ahora sí, por ejemplo, va a empezar a actuar porque subí mucho, en el fondo, la frecuencia, pero la está tirando hacia arriba. Si yo lo hago hacia abajo, la va a empujar hacia abajo. No va a permitir tampoco que suba tanto. Esto tiene que ver también con los modos que tengo aquí al lado, en el fondo, con la escala, con el ataque, el release, ¿verdad? El offset. En el fondo, ¿qué es lo que quiero que pase con esta señal al momento de que golpea? Si yo quiero que esta señal se mantenga hacia abajo, en el fondo, y dice la ganancia, ¿verdad? Directamente se mantiene hacia abajo o hacia arriba. Si la señal es positiva o es negativa. Eso es importante también de tenerlo en consideración. Fíjense, por ejemplo, ahí son más menos. Si yo bajo esto, está tirando hacia abajo la señal en el fondo. Y obviamente que si yo me voy hacia abajo, va a empujar mucho más.
Entonces, de alguna manera me permite justamente setear, ¿verdad?, hacia dónde va la señal al momento de estar ocupándolo. ¿Ya? Eso es súper importante. La sección de acá, en el fondo, si yo lo tengo en automático, lo que va a hacer es que automáticamente va a, de alguna manera, a setear, por decirlo de alguna manera, el ataque y el release dependiendo de la frecuencia que yo esté trabajando. Se dan cuenta cómo va cambiando si yo me muevo a otras frecuencias. Entonces es una manera más automática de poder trabajar. De hecho, yo puedo esconder eso y no necesito verlo. También tengo un offset, es decir, una ganancia que yo ya le estoy aplicando a mi frecuencia con anterioridad. También puedo hacerlo. Un ecualizador dinámico de alguna manera me permite resolver problemas que un ecualizador normal no me dejaría hacer, como por ejemplo controlar algunas frecuencias altas o alguna, por ejemplo, algo que esté aquí sonando, pero que de alguna manera, vamos a bajar eso, quiero que vaya moviéndose hacia abajo, ¿verdad? Pero no quiero que el ecualizador esté actuando todo el rato, sino que en el momento que la dinámica no esté sobrepasando ese umbral o ese threshold, vuelva a su línea central. Eso no lo puedo hacer con un ecualizador normal. En un ecualizador normal simplemente bajo y va a estar siempre abajo. ¿Ya? Esa es la gran diferencia con respecto, en este caso, a un ecualizador dinámico. Acá sí voy a tener una dinámica que va a hacer que esto se mueva y funcione de una forma distinta. Así que este es el ecualizador dinámico, bastante útil también para poder trabajar. Y lo podemos resetear desde acá. Dynamics. Dynamics es directamente un proceso de dinámica que contiene un compresor, contiene un limitador, contiene estas dos cosas dentro de un solo proceso. Y puede funcionar, este es bastante interesante porque puede funcionar como un compresor único. Es decir, en este caso hay solamente una banda. Tenemos un total de 4 bandas que yo podría trabajar, pero aquí tengo una sola banda, o sea, está trabajando como un compresor en estéreo. Apreté este botón de aquí, All, para poder ver todas las bandas por separado. O puedo empezar a crear, ¿verdad?, cortes, en este caso, o crossovers, que me van a permitir trabajar como un compresor multibanda. Es decir, ahora cada uno de estos parámetros, ¿verdad?, está afectando solamente a la banda que yo estoy modificando. Lo puedo ver aquí cuando pongo All y puedo ver todas las bandas al mismo tiempo y poder setearlas todas al mismo tiempo. Eso también es bastante práctico en el caso de que lo quiera ocupar como multibanda. Si no quiero ocuparlo como multibanda, puedo ir borrando también los crossovers que yo he creado y transformarlo nuevamente en un proceso estéreo. Cualquiera de las dos cosas es válida. Los parámetros acá son bastante sencillos en el fondo, es como cualquier compresor, ya hemos hablado de compresores, por lo tanto no es necesario explicarlos cada uno de ellos, pero sí decir que, por ejemplo, bueno, cuando estoy en multibanda, primero acerca de son puedo solear una banda, ¿sí?, y ajustar ese crossover solo a la banda que me interesa. Puedo apagarla para que no sea procesada. ¿Ya? Puedo hacer funciones de ese estilo y también veo unas líneas que se van moviendo que me está diciendo qué tanto estoy comprimiendo cada una de esas bandas. ¿Ya? Eso también es súper útil para poder visualizar en el fondo qué tanto estoy comprimiendo. Lo interesante que tiene este compresor es que puede actuar como compresor y limitador al mismo tiempo. Es decir, lo que tengo acá que dice compresor es el threshold del compresor, ¿ya? Y que afecta o está actuando con todo lo que está aquí abajo. Mientras que arriba lo que tengo son los parámetros del limitador. También puedo utilizarlo como limitador si es que así lo deseo, ¿ya? Eso es en el caso de que yo realmente tenga algo que controlar y que sea un poquito más fuerte y que quiera ser más agresivo, puedo ocuparlo como limitador. Normalmente siempre lo trabajamos como compresor y no actuamos con el limitador al menos de que sea realmente necesario. Los parámetros son los mismos en ambos casos. Tenemos ratio, ¿verdad?, el ratio que está acá, ataque, release, ¿verdad?, y el knee, ¿verdad?, que nos permite controlar la fuerza con que pasa desde la señal limpia a la señal comprimida, ¿ya? Tengo también la posibilidad de poder ajustar los parámetros visualmente desde aquí, ¿verdad?, ajustando el ratio, ¿verdad?, o en este caso ahí estoy moviendo incluso el limitador, ¿ya? O también puedo simplemente en el fondo hacerlo desde acá de forma manual. Lo otro que puedo hacer es cambiar
cómo va a responder este limitador. De hecho, aquí tengo varios modos, ¿verdad? La detección en el fondo del limitador puede ser basada en peak, en envelope, ¿verdad? Que sería en el fondo como más pareja para todas las frecuencias, o en RMS, que es algo bastante útil, que también lo hemos ocupado mucho, que sería como la fuerza de toda la señal. Entonces, ¿qué es o cómo va a responder el compresor dependiendo de lo que yo quiera? Una cosa importante, que cuando yo cambio el modo, en este caso se cambia para todas las bandas. Eso también es algo que debo tener en consideración. Si yo cambio el modo a peak, por ejemplo, todas las bandas van a detectar peak. Si yo cambio envelope, todas las bandas van a detectar envelope. Eso es importante de tener en consideración, ya que no es único por banda. Puede funcionar también en midside, ¿ya? De la misma manera que lo hemos hecho en los ecualizadores sin ningún problema. Y algún otro parámetro importante también es este que dice parallel, donde me permite justamente cambiar, ¿verdad? Y trabajar con el compresor en paralelo. No solamente ocuparlo al 100%, sino que también ocuparlo de forma paralela. Eso también es importante. Y tengo un make-up gain, o una ganancia en el fondo de mi señal, de lo que está saliendo de la banda directamente en que estoy trabajando. Aparte de eso, acá arriba tengo también la posibilidad disculpa, ahí, en esos parámetros que están acá, tengo dos cosas que son importantes. El primero es una letra A que está ahí, ¿verdad? Y la otra es simplemente como un icono de transientes, pero lo que hace es súper fácil. Esto es Automatic Gain Adjustment, o sea, lo que va a hacer es ajustar automáticamente la ganancia de la banda, ¿ya? Lo interesante es que la ajusta automáticamente, pero no me niega la posibilidad de cambiar yo a mano también la ganancia de esa banda. Puedo hacer las dos cosas simultáneamente, eso es bastante interesante. Y el último, que yo siempre lo dejo puesto, que simplemente es como un auto-release, y que también va a cambiar el release dependiendo de la señal que va entrando. Entonces, si hay una señal con una transiente más corta, el release lo va a dejar más corto. Si hay una señal con una transiente más largo, el release lo va a dejar más largo. Entonces también me ayuda un poco a yo ajustar un release previo, pero a tener siempre una ayuda extra, en este caso del programa, para que el release funcione de forma correcta. Otra cosa que es muy interesante también es que si no sé cómo ajustar el crossover de forma correcta, puedo dejar que el programa lo haga automáticamente. Yo simplemente me pongo, en este caso me voy a poner en el coro, y aprieto Learn, aprieto Play. Perfecto. Y lo que hizo fue ajustar las bandas a lo que el programa determina que es lo correcto para mi tema. Es un buen punto como de inicio o de partida para poder trabajar también, obviamente, mi proyecto. Algo de lo que no he hablado hasta el momento de los módulos es algo bastante interesante. Bueno, el tema está sonando cada vez peor porque estamos agregando módulos y haciendo cosas que no deberíamos, pero interesante poder ver esto. Si se dan cuenta, aquí arriba hay una línea, ¿verdad? Esto que está aquí, estas dos líneas que están. Bueno, estas líneas marcan el estéreo, obviamente, pero aquí hay una línea en el centro que no se alcanza a ver, pero hay una línea en el centro. Y lo que me va a indicar eso es que si esto está hacia arriba, significa que este módulo en particular está agregando nivel a mi señal. Si esto está hacia abajo, este módulo en particular está sacando nivel de mi señal. Entonces, podemos verlo poniéndole play al tema. Se me fue, ahí está. Si se dan cuenta, me está indicando que estoy bajando la señal del tema. Claro, porque estoy comprimiendo un montón de señales, o sea, estoy comprimiendo muchísimo. Entonces, me está indicando que de como el tema era original, yo estoy bajando el nivel con este módulo en particular. Si yo hiciera, por ejemplo, acá en la ecualización dinámica algo como esto, si se dan cuenta, el módulo empieza ahora a marcar que este módulo en particular está subiendo la señal del audio, la señal de mi tema. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cosas que van hacia lo positivo. Entonces puedo de alguna manera monitorear también, solamente viendo los módulos, si estoy haciendo cosas positivas o cosas que quitan nivel dentro de mi señal y cómo se está manteniendo esa señal en cada uno de los módulos. Eso también es súper interesante. Recuerden también que los módulos se pueden cambiar de lugar sin ningún problema. En ese sentido, Ozone es bastante inteligente.
Otras cosas que tengo dentro de Dynamics, que es el módulo uno de los más importantes de los que hemos visto también, es que puedo cambiar, por ejemplo, a una visualización distinta, donde me está mostrando lo agresivo que estoy siendo al momento de comprimir. Esto me permite tener un control de la señal, cómo está actuando el release, cómo está actuando el ataque, cómo está actuando todo con respecto a la señal, pero de una manera visual. Esto es algo que hace muy bien Ozone en el fondo, mostrarme información de forma visual. Y también tengo la opción de filtrar o hacer en el fondo que el compresor solamente actúe cuando la señal, por ejemplo, que no tome los bajos y que no actúe en los bajos. Esto es un sidechain en el fondo, un filtro interno que tiene directamente el compresor de Ozone y yo puedo activarlo, ¿verdad? Puedo solear. Eso que estoy escuchando es dónde va a actuar el compresor, solamente en esas frecuencias. Tengo la posibilidad de desactivarlo, tengo la posibilidad de activarlo o tengo la posibilidad de ocupar un tilt. El tilt es un tipo de filtro distinto en el fondo, que es como una especie de balancín, se podría decir, que hace que cuando yo bajo, o sea, si yo quito bajos, doy agudos. En el fondo es como esto. Aquí está la cantidad. Se dan cuenta, va como compensando. O sea, si yo saco bajos, va a dar agudos. Y de alguna manera mantiene la señal como pareja. Es otra manera de ocupar un filtro. O simplemente lo puedo apagar. ¿Ya? Eso también es interesante con respecto al uso de Dynamic, ¿verdad? O del procesador de dinámicas. Ahí clipeamos la señal porque obviamente estábamos haciendo cosas que no debíamos. Vamos a resetear ese módulo también. Sigamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el ecualizador 2, que es igual que el 1, no hay ninguna ciencia ahí. El exciter. ¿El exciter qué es lo que es? Bueno, es un excitador de armónicos, bastante sencillo también, que también es multibanda. Si yo no le pongo nada acá, no le selecciono ningún crossover, actúa en toda la señal, pero a medida que yo voy poniendo crossover se dan cuenta que van activándose diferentes partes. En este caso tengo 4 bandas que también puedo seleccionar. Puedo ocupar el Learn, como lo hicimos recién, para que automáticamente Ozone las seleccione, o simplemente las puedo poner yo como me parece, o como yo pienso que deberían funcionar. Y esto funciona de la siguiente forma. Tengo abajo la posibilidad de cambiar el modo, en el fondo la emulación, análogo, retro, tape. No voy a hablar de cada uno porque obviamente cada uno tiene un sonido distinto y ustedes tienen que escucharlo como para poder determinar cuál funciona mejor, pero cada uno tiene un sonido distinto. Quizás algún modo les va a servir más para frecuencias bajas, otro para frecuencias altas, otro va a ser muy, muy dependiente del contenido con que estén trabajando. Lo que sí es importante es que, como cualquier módulo y sobre todo en mastering, hay que ser cuidadoso con lo que agrego. Entonces, el mix que dice 100%, yo recomiendo siempre partir con un mix pequeño. Es decir, que la cantidad, en el fondo, o sea, que la señal esté en paralelo, por decirlo de otra manera, ¿verdad? Que la cantidad de efecto aplicado no sea tan elevado. Y el amount, que es la cantidad también, ser bastante, digamos, como no ser tan agresivo al momento de ocuparlo, porque a veces, sobre todo cuando trabajan en frecuencias altas, ¿verdad? Y le ponen no sé, un tape o algo para poder resaltar los agudos y lo tienen al 100%, puede llegar a ser un poco filudo, puede llegar a ser un poco molesto al oído. Entonces, siempre es recomendado tener un mix un poco más bajo y una cantidad, ¿verdad?, de proceso también bastante más bajo. Ser un poquito menos agresivo, eso sería bastante bueno. Y acá tengo la posibilidad también de filtrar la señal, pero en este caso al revés, filtrar los agudos, es decir, que no actúe, o sea, que suene directamente más bajo los agudos. ¿Esto por qué? Porque, como digo yo, los excitadores de armónicos normalmente tienen un exceso de frecuencias altas, nos agregan frecuencias altas a la señal. Entonces, hay veces en que al estar excitando señales puede empezar a sonar muy chillón nuestro audio. Entonces este filtro, de alguna manera, que dice ahí, es un post-filter. O sea, este filtro va después del proceso. Me permite quizás bajar un poquitito, por ejemplo, la señal más aguda y que no suene tanto eso molesto que puede provocarse justamente por los armónicos y por la excitación de armónicos, ¿ya?
No hay mucho más que agregar con respecto a este módulo. El Exciter es bastante sencillo. Acá la otra opción que tengo es el oversampling. El oversampling lo que va a hacer obviamente es que mi computador va a procesar con mucho mayor potencia, pero me está subiendo el sampleo de la señal. O sea, si yo estoy trabajando a 44.1, lo va a duplicar, lo va a triplicar, lo va a cuadruplicar y va a empezar a subir eso para poder procesar la frecuencia de una manera más alta y me lo va a devolver después a lo que mi proyecto esté utilizando. Esto ocupa mucho recurso del computador, entonces ¿es bueno ocuparlo? Sí, pero va a depender de cada uno de los computadores que tengan, ¿ya? Pero el oversampling lo que va a hacer es simplemente eso. Trabajar en el fondo o subirle en el fondo la frecuencia de muestreo para poder procesar mejor. Sigamos. Imager. Ok, el Imager. Este módulo es súper importante para trabajar en el máster porque nos permite también abrir de alguna manera el estéreo o controlar lo que está sucediendo con nuestra imagen estéreo dentro del máster. ¿Cómo funciona? Bueno, también es multibanda, o sea, también yo puedo poner puntos de crossover, ajustar estos puntos de crossover, esta es la forma correcta de utilizarlo, puedo ocupar la función de learn que ya vimos anteriormente, puedo variar la cantidad de proceso que se está aplicando también, como lo habíamos visto en el ecualizador, y funciona de la siguiente manera. Acá abajo, en estos faders que tengo yo, cuando yo bajo este fader, lo que estoy haciendo es convertir la señal en mono. Tan sencillo como eso. Y cuando subo, la estoy convirtiendo en estéreo. O sea, estoy acentuando el estéreo o la diferencia que hay entre las señales de los dos canales, en este caso. Esa es la forma de utilizar. Entonces, una manera muy normal de poder utilizar la imagen estéreo es las frecuencias bajas a mono, ¿verdad? Y a medida que voy subiendo, van yéndose un poco más a estéreo. Porque es algo que también lo conversamos. O sea, el side o el estéreo, ¿verdad? En el fondo, la diferencia de las señales es lo que me da a mí el detalle. Es lo que me da, por ejemplo, realmente el uso de los reverb que se van hacia los lados, etc. Entonces, si yo aumento o resalto esa información, estoy generando una sensación de apertura, como que el tema está mucho más abierto, está mucho más grande, ¿ya? Mientras que el bajo o las frecuencias monos, que ocupan mucho más espacio también dentro de nuestra mezcla, dentro de nuestro máster, si yo las controlo y las dejo en el centro, voy a tener la posibilidad en el fondo de tener menos problemas de fase, voy a tener una señal mucho más controlada y voy a tener en el fondo un sonido mucho más pesado, mucho más grave. Cuando las señales mono están en estéreo en el fondo o se reparten demasiado dentro de la señal estéreo, también pierden fuerza porque se producen mayores cantidades de fases. Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es controlar la señal para que suene grande, pero obviamente dentro de su lugar. Eso es lo más correcto. Así que es muy probable que esta sea la imagen que mayor vean. Hay algunos casos donde según la mezcla que nos llegue, obviamente tengamos que bajar, por ejemplo, también aquí, eso también se puede dar y no es que visualmente se tenga que ver de una sola manera, se tiene que escuchar bien, eso es todo lo que nosotros necesitemos. Puede ser que el tema venga muy abierto o venga con mucha información en las frecuencias altas, que esté en estéreo, y queramos bajarla un poco. También se puede dar ese caso. Tengo la opción también de linkear en este caso para poder bajar todos en conjunto. Una vez que ya tengo alguna modificación hecha, eso también lo puedo hacer. Ahora, lo que tengo al lado son dos cosas, dos ayudas directamente para este tipo de procesos que son bastante útiles. La primera es el Stereo Eyes, y el Stereo Eyes directamente lo que va a hacer es simplemente generar estéreo. Es decir, si tengo un tema que es demasiado mono, demasiado mono, puedo aplicar el Stereo Eyes, seleccionar la cantidad de milisegundos de diferencia. Recordemos que para hacer algo en estéreo, en el fondo lo que estoy haciendo es como de alguna manera retrasar la señal de un lado con respecto al otro. Eso genera la sensación de estéreo. No es que mágicamente me cree un estéreo, sino que estoy haciendo que una señal que es mono se convierta en estéreo. Yo no soy muy partidario de este tipo de efectos, pero en algunos casos puede ayudar un poco a hacer que el tema suene un poquito más grande si viene demasiado mono. Y tengo dos modos, modo 1, modo 2. Los dos modos, ahí dice algunas cosas con respecto a eso. En el fondo me está diciendo cómo va a actuar cada uno de los modos. Uno es más agresivo que el otro y obviamente dependiendo de la cantidad de milisegundos que yo ponga acá,
también la sensación del estéreo va a ser distinta, va a ser mayor o menor. Después abajo tengo también lo que se conoce como recover sides, que es cuando yo tengo mucha información o estoy bajando mucha información y no estoy teniendo el side de forma correcta, no estoy tirando información al lado del side, ¿verdad? Puedo recuperar de alguna manera el side agregando un poquitito de side desde acá. Eso hace que mi señal no suene tan fome, tan mono, por decirlo de alguna manera, y ayuda bastante a darle un poquito más de vida a una señal que es ya de por sí muy mono o que yo tuve que controlar demasiado desde acá. ¿Ya? Eso es importante. Y, por supuesto, desde acá arriba ya vamos a ver el Vector Scope. Vamos a ir acá arriba, donde puedo visualizar en el fondo la correlación. Lo que me está mostrando este gráfico es lo que estoy viendo aquí al lado. Esto se llama correlación. Y simplemente me indica lo siguiente, me indica qué tan igual o qué tan diferentes son las señales. O sea, si la señal está en +1 pegado, significa que las dos señales son iguales. Izquierdo, derecho, ¿verdad? O mid-side en el fondo es totalmente igual. ¿Ya? Si la señal va a 0, significa que hay diferencia y significa cuando está en -1 es que son completamente distintas. Entonces, ¿cómo se mide la correlación? Bueno, allí está el tema. Se mide de la siguiente forma. Mientras esta línea se mantenga entre 0 y +1, está correcto. Si en alguna parte del tema baja a -1, ya puede pasar, en algún momento puede pasar, no es un gran problema. Pero si se mantiene subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, significa que hay partes del tema que son iguales, partes que son distintas, partes que son iguales, eso significa que hay obviamente un problema de correlación y que eso me va a generar un problema sonoro, me va a generar algo que no es lo que yo quiero en mi tema. Tengo que tratar de mantenerme siempre de forma positiva. En este caso, entre 0 y +1 es lo recomendado, que se mueva siempre acá. ¿Qué es lo que hace que afecte o qué es lo que hace que eso cambie? Bueno, esto, por ejemplo. Si yo bajo todo, o sea, dejo todo en mono, elimino cualquier cosa que tenga que ver con estéreo, etcétera, etcétera, se supone que la correlación debería marcar +1, o sea, debería estar pegado arriba porque las dos señales, la señal que estoy escuchando es exactamente igual. Y en el Polar Sample, en este caso, tengo diferentes formas de verlo, pero en el Polar Sample lo que me está indicando es que la señal está, ¿verdad?, en mono, por decirlo de alguna forma, porque es exactamente igual. Pero si yo hago lo contrario y subo esto, por ejemplo, al máximo, fíjense que lo que pasa. Primero, estoy empezando a obtener números negativos. Es decir, acá hay mucha diferencia entre una señal y otra, entre un lado y otro. Acá lo mismo. Y acá, ¿qué es lo que me está marcando el Polar Sample? Es bastante sencillo. Aquí tengo una línea de 45 grados. Cuando mi señal se mantiene dentro de este sector, se mantiene dentro de estos 45 grados, significa que estoy en fase. Cuando la señal sale de estos 45 grados, significa que estoy en desfase. Todos los temas tienen desfase, o sea, ojo con eso. No significa que si sale por acá está malo. No, significa que simplemente lo que no debe pasar es quedarme pegado en el tema, en alguna parte, directamente acá, porque eso significaría que obviamente tengo un problema de fase grande dentro del tema. Yo debería estar moviéndome más dentro del centro. Si se dan cuenta al haber hecho esto, fíjense lo que pasa con los puntitos, empiezan a aparecer por todos lados. Da la sensación de que la mayor parte del tema está acá, pero hay mucho movimiento fuera de los 45 grados. O sea, no es correcto. Vamos a tratar de ajustarlo. Fíjense cómo se arregla bastante, como estamos mucho más en el centro. Y si agrego el Stereo Ice, me puede ayudar en el fondo a generar un poquito más de imagen estéreo y recuperación del side. Si yo lo pongo al máximo, cambia inmediatamente también cómo suena. Puedo solear lo que está haciendo. En el fondo, esa es la manera de poder visualizar y revisar en el fondo mi fase. Aquí estoy viendo los dos lados, en el fondo, el lado
Estéreo, digamos, es como el estéreo. Es como está funcionando el estéreo. El imager es uno de los procesos más importantes y más interesantes que tenemos que ver y que no se nos puede olvidar ocupar cuando estamos masterizando. Eso también es súper, súper importante. Vamos con otro módulo también. Vamos a resetear eso. Impact. El Impact es un módulo nuevo que tiene Ozone 10, o sea que empezó a aparecer a partir de Ozone 10. Lo vamos a ver de una forma un poco más sencilla porque obviamente esto hay que escucharlo, son utilitarios, por decirlo de alguna manera, ¿ya? No es algo tan común. Pero nos ayuda bastante a controlar, en este caso, bueno, lo que hace es controlar las microdinámicas. Eso es directamente el Impact. Maneja las microdinámicas. Las macrodinámicas es lo que nosotros conocemos cuando ocupamos un compresor de forma normal o dentro de nuestra forma estéreo completa. Y microdinámica sería como lo que hay dentro, lo más detallado en el fondo. Ayuda mucho para comprimir y expander, porque en el fondo eso es lo que hace. Funciona de la siguiente manera. Tenemos bandas también que podemos deshabilitar apretando la X, ¿verdad? O crear, ya lo hemos visto antes en los otros módulos. Y por cada banda tenemos un control. Esto controla la 1, la 2, la 3, la 4. 4 bandas en total, donde tenemos compresión hacia abajo y expansión hacia arriba. O sea, cuando yo subo, ¿verdad?, este pequeño fader, lo que estoy haciendo es expander esa señal. Expandir. Por ejemplo, si yo selecciono esto y quiero expandir lo que está pasando ahí, me voy a la banda 3 y subo. Y puedo ir visualizando lo que está pasando. Significa que esa señal se está expandiendo. Va a empezar a sonar un poco más agudo y todo porque está expandiendo dentro de ese rango de frecuencias que yo tengo puesto el crossover. Y a lo contrario, si yo lo bajo, va a opacar un poco la señal. Pero ojo, no es un ecualizador, sino que lo que está haciendo es, en el fondo, comprimir más o expandir más, en el fondo, ese rango de frecuencias en particular. Eso es lo que hace, ¿ya? Es bastante práctico en ese sentido. Los botoncitos que tengo al lado simplemente es para un auto gain, o sea, para que la ganancia, en el fondo, sea la misma si comprimo o expando. Para que no se produzca una diferencia de ganancia al momento de expandir una señal o comprimir una señal. Un link para poder linkear las bandas, para moverlas todas juntas, ya como lo hemos visto en otros. Un delta, que es muy interesante. El delta en el fondo lo que hace es simplemente mostrarme la diferencia. O sea, fíjense en esto. Si yo estoy apretando Alt para poder resetear esto, en esta misma banda, digamos que yo voy a expandir la señal. Miren lo que pasa cuando aprieto el delta. Lo que ahora yo estoy escuchando es exactamente lo que está siendo procesado. O sea, el delta a mí me sirve para poder escuchar la diferencia de la señal original con la señal procesada. Entonces, en este momento estoy escuchando lo que se está procesando. Y si comprimo, si me voy a 0, no se va a escuchar nada porque no hay diferencia. Tan sencillo como eso. Eso es el delta. Cada vez que yo vea un botón que diga delta es para escuchar la diferencia. Es decir, lo que el procesador está haciendo. Bastante útil. Sync lo que me permite es sincronizar directamente, si se dan cuenta aquí donde dice envelope en el fondo. El envelope directamente es justamente es casi como una especie de release, pero en el fondo es cómo va a reaccionar, ¿verdad?, estas microdinámicas o los ajustes a la microdinámica y cuándo va a retornar en el fondo a su posición original, ¿ya?, a su forma original. Y en este caso yo lo tengo medido en tiempo. O sea, aquí me aparece un 16avo, un octavo en ternario, ¿verdad? Un octavo normal, ¿verdad? Subdivisiones de tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso está activo la función de sync y la función de sync significa que esto está funcionando con respecto al tempo de mi proyecto de Pro Tools. O sea, en este caso mi proyecto de Pro Tools está en 120 BPM, ¿verdad?, que está aquí arriba. Entonces, lo que está haciendo esto es que esto se está sincronizando con esto. O sea, un 16avo de 120 BPM. Eso es lo que hace. Pero obviamente, nosotros no estamos trabajando con un BPM dentro de Pro Tools porque no sabemos el BPM de los temas y porque todos los temas son distintos. Entonces,
yo puedo sacar ese sync y simplemente hacer que funcione basado en milisegundos. Y ahora yo puedo ajustar esto en milisegundos sin ningún problema y ser más realista directamente, porque obviamente cada tema va a tener una medición distinta en ese sentido. Así que también importante de destacar, digamos, para qué sirve cada uno de esos botoncitos dentro del Impact. Y lo mismo, también puedo aplicar el Stereo Link. El Stereo Link lo que va a hacer es procesar la señal exactamente igual en los dos lados, ¿ya? En vez de hacerlo de forma independiente, izquierda y derecha, lo va a hacer en los dos lados de forma igual. Puedo procesar mid-side también si necesito hacerlo. Y cambiar la cantidad del proceso total de lo que yo haya hecho, ¿ya? Esto sería, en este caso, Impact. El siguiente módulo que tenemos es Low End Focus. Este módulo también es un poco más correctivo, nos puede ayudar bastante a hacer cosas con los bajos directamente. Esto es lo que hace. Y funciona de la siguiente forma. Yo selecciono, voy a apagar algunos de los módulos que están atrás porque si no me van a molestar. Yo voy a poner play, voy a solear y voy a seleccionar donde yo encuentro que están los bajos del tema, por ejemplo, acá. Y digamos que los bajos del tema me molestan porque están muy presentes. En vez de ocupar simplemente un ecualizador o un ecualizador dinámico o un compresor, multiband, etc., puedo ocupar este módulo para poder cambiar el contraste que tiene directamente los bajos en mi tema. Y el contraste, así como el nombre lo indica, es cuánto yo lo voy a definir, cuánto yo lo voy a escuchar dentro del tema. Si yo bajo el contraste, el bajo va a empezar a desaparecer. Puedo seleccionar en el fondo punchy o smooth, que lo que significa si el bajo que yo estoy escuchando es de transientes cortas o es más largo, ¿verdad? Como boom. En este caso es un poco más largo, por lo tanto lo vamos a hacer más smooth y vamos a bajar el contraste y vamos a ver qué sucede. Vamos a hacerlo al revés. Voy a subir el contraste. O sea, si se dan cuenta, lo que está haciendo en el fondo es generar como que el bajo suena más fuerte, como que estuviera más presente dentro del tema, pero no es directamente una ecualización. Y eso lo hace muy interesante porque me permite controlar los bajos, pero sin necesariamente ecualizarlos y estar modificando otras frecuencias que están dentro de esa parte. Esto lo hace Ozone mediante la tecnología que tiene, obviamente, del manejo espectral y todo eso. La misma tecnología ocupa Isotope RX, ¿ya? Y también tengo una ganancia, o sea, puedo también, obviamente, darle o quitarle ganancia. Por ejemplo, bajo el contraste y le quito ganancia. Y ahí el bajo desaparece. O aparece. O sea, muy, muy útil. También tengo un delta para escuchar la diferencia, como decíamos, ¿verdad? Puedo trabajarlo también en mid-side, simplemente para afectar los bajos que están en el mid, ¿verdad? O lo que está en el side. Por ejemplo, podría tener el side mucho más abierto que el mid para sacar todos los bajos que están en el side y el mid dar. O sea, podría hacer un montón de configuraciones según el tema que yo esté trabajando, ¿ya? Es muy interesante y es muy útil también para poder resolver problemas en las frecuencias bajas. Vamos con otro módulo. Master Rebalance. Bueno, este no tiene muchos parámetros, es bastante sencillo. Lo único que hace es que, por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo que estamos escuchando. Si yo pongo play... estoy con el lapicito, parece prendido. No. Ahí está. Si yo pongo play, por ejemplo, y digo que las voces, ponte tú, de este tema están muy fuertes, yo podría bajar la ganancia. Es tan sencillo como eso. Subir o bajar ganancia. Ojo con esto porque solamente puedo ocupar un modo a la vez. No es como que puedo poner el bajo y también las voces, no. Sino que si se dan cuenta, cuando yo subí la ganancia del bajo, lo único que puedo hacer es cambiar de instrumento, pero no es que vaya a cambiar cómo se ve la ganancia de ese instrumento en particular. Entonces, voy a voces. Voy a bajar las voces.
inmediatamente las voces van desapareciendo. O empiezan a marcarse. O sea, también, nuevamente, esto es inteligencia artificial, lo está haciendo internamente de forma espectral. Ozone funciona muy bien, pero tengo que ocuparlo con cuidado porque más que nada es como en el caso que tenga un problema en particular que no lo puedo resolver de otra manera, puedo llegar y ocupar esto para poder hacer que mi tema suene distinto. Siempre va a ser mejor hacer obviamente una remezcla, pero esta es otra manera de hacerlo. Vamos con otro módulo. MatchEQ no lo vamos a ver y me lo voy a saltar. Decirles solamente que MatchEQ en el fondo no lo ocupen porque no tiene ninguna utilidad para nosotros. En este caso, MatchEQ es un módulo que me permite copiar la ecualización de un tema y aplicárselo a otro. Eso no es algo que sea muy realista en mastering. Nosotros siempre vamos a hacer las cosas a mano y no automáticamente, así que no lo vamos a utilizar. Maximizer ya lo vamos a ver al final. Spectral Shaper. El Spectral Shaper es un deesser, no es nada más que eso. Selecciono donde me molesta, donde hay algo que me moleste, aplico un threshold, puedo ocupar el delta, y hago que el tema sea más opaco o menos opaco en esa frecuencia. Puedo cambiar el timbre, o sea, hacia dónde está apuntando lo que estoy ajustando, más agudo o más grave. Cambia completamente la respuesta. El ataque, más rápido o más lento, y un release también más rápido o más lento, igual que en cualquier tipo de compresor. En el fondo es un compresor, lo que pasa es que es un deesser y lo hace de forma espectral. También puedo visualizar cuándo está atacando y cómo está atacando. Puedo hacer que funcione de una manera mucho más suave o una manera mucho más agresiva. Con estos modos yo puedo variar el funcionamiento, en este caso, del Spectral Shaper, que como digo es simplemente un deesser, no es nada más que eso. Vamos a ver otro módulo. Stabilizer. El stabilizer en el fondo es un estabilizador. ¿Qué es lo que hace? Esto es muy interesante porque es también inteligencia artificial. Lo que va a hacer es que yo voy a seleccionar un estilo de música, folk, en este caso es lo que nosotros estamos trabajando, y voy a tener dos opciones. Voy a tener opción de shape o cut. ¿Cuál es la diferencia? Shape sube y baja, o sea, es constructivo y destructivo a la vez. Mientras que cut es simplemente destructivo. Yo este módulo lo puedo ocupar al principio de mi tema, por ejemplo. Fíjense que yo lo puedo poner al principio, ponerlo en cut simplemente. Y lo que va a detectar son todas las resonancias. El módulo detecta las resonancias que hay adentro del tema y las va a ir bajando según esta cantidad, según el amount que yo pongo. Tengo también algunas opciones como speed, la velocidad a la cual va a funcionar, que sea más rápido o más lento. Y la sensibilidad, obviamente, qué tan sensible va a ser a los cambios. Lo que hay acá, que es el Time Transient, simplemente lo único que hace, ¿verdad?, es adaptar esto para que las dinámicas no cambien tampoco mucho al momento de estar modificando la ecualización. Y también puedo decir que actúe 100% en los bajos, en los medios o en los altos, o menos en alguna frecuencia en particular. Fíjense cómo funciona. Selecciono entonces, pongo play y vamos a ir subiendo esto. O sea, en este caso, si me doy cuenta, Ozone detecta que hay ciertas resonancias en frecuencias altas y me las está tratando de quitar. Estas son las resonancias al apretar delta. Esas son las resonancias que Ozone detecta. Y que tiene razón. O sea, es bastante inteligente el módulo en ese sentido. Y también yo lo puedo ocupar como shape. Lamentablemente solamente puedo ocupar un stabilizer en todo el proyecto, pero lo puedo ocupar al principio
de esta manera, o también lo puedo ocupar al final, antes de un ecualizador final o algo, si yo lo pongo en shape, para poder darle a mi tema lo que le falta también. Porque en este caso no solamente va a quitar, sino que al ponerlo en shape también va a dar. O sea, va a construir frecuencias donde siente que el tema todavía le falta. Eso es lo importante del estabilizador en este caso. Excelente módulo, yo lo recomiendo. Ocúpenlo al principio, al final, como a ustedes les salga más cómodo, pero la verdad que ocúpenlo porque funciona y ocupa la inteligencia artificial y funciona muy bien. Ahí terminamos todos los módulos que son directamente nuevos o que son de Ozone 10 y que de alguna manera son los más importantes. Y los que vienen ahora, se los voy a explicar de una forma bastante sencilla, son simplemente módulos que ya estaban antes en Ozone, como toda la serie Vintage. Tenemos Vintage Compressor, Vintage EQ, Vintage Limiter y Vintage Tape. Vintage Compressor, simplemente, como su nombre lo dice, es un compresor vintage. Parámetros muy sencillos, un threshold, ratio, ataque, release y ganancia con un auto gain que yo lo puedo prender o apagar. Normalmente yo lo saco, ¿verdad? Y manejo la ganancia solo. Y con sonidos distintos, es decir, voy a poder cambiar en el fondo la manera en que funciona o que detecta la señal este compresor. O sea, lo que estoy haciendo acá directamente es como poder cambiar entre un optocompresor, un FET compresor, dependiendo del tipo de compresor que yo quiera. Si no saben qué es lo que hace cada uno, simplemente al poner el mouse arriba les dice, por ejemplo, esto es más transiente, o sea, un énfasis en las transientes dinámicas para un sonido mucho más apretado, para sonidos percusivos, por ejemplo. Balanceado sería algo mucho más normal. Trini Mode, Sharp, Balance o Smooth, ¿verdad? Bueno, aquí me dice el balanceado sería dependiente de la señal, ¿verdad? Y cambia el fondo o mezcla entre justamente una señal, ¿verdad? Más dinámica en relación al tema completo. Y en Smooth sería casi lo más parecido a un optocompresor. O sea, puedo optar por tener sonidos distintos. Es bastante útil este compresor como compresor general. Tiene un side, ¿verdad? Sidechain interno que ya está aquí seleccionado, donde yo puedo setear directamente esto para que no active, por ejemplo, el compresor en las frecuencias bajas, algo que ya hemos conversado y que es muy útil de hacer. Y también tengo una visualización aquí arriba que me permite ver cómo actúa ese compresor, cómo está el ataque, cómo está el release, qué tanto está actuando el compresor. Así que siempre voy a tener ahí un visualizador. El segundo de los Vintage sería el Vintage EQ. En este caso se parece mucho o corresponde a lo que era el Pultec, ¿verdad? Como el que nosotros habíamos visto directamente, donde tengo también la selección de frecuencias bajas, frecuencias medias y frecuencias altas, y aquí todo el rango de lo que es más medio directamente, ¿verdad? Y puedo boostear, es decir, subir la ganancia o cortar. Ya puedo hacer los mismos truquitos que hago en el Pultec, ¿verdad? De hacer un boost o un boost y un cut de la misma frecuencia, pero generar una pequeña curvita que hace un sonido distinto. Aquí lo mismo, puedo hacer un high boost, puedo cambiar el Q, esto no lo puedo hacer en un Pultec normal, puedo cambiar el boost, o sea el Q, ¿ya? También algo que no puedo hacer. Todo es gráfico en Ozone, así que es muy fácil de ver. Puedo cambiar también frecuencias altas y hacer un pequeño corte de frecuencias altas directamente. Si quiero realzar alguna frecuencia un poquito más alta, también puedo hacerlo desde aquí abajo, un high boost en algunas frecuencias en particular, si es que necesitara realzarlas. Puedo hacer cortes también acá, o sea, tengo en el fondo control de la señal, pero a un nivel mucho más análogo. Este Vintage EQ lo recomiendo 100% para poder darle tonalidad a su máster, es decir, es como el EQ que ocupamos al final, ya de lo que hemos estado hablando también todo el tiempo. Muy interesante de utilizar. No tiene funciones más que esa, aparte de que se puede ocupar mid-side como muchos de los procesos, y lo puedo resetear. Y después tenemos un Vintage Limiter, lo mismo, pero en este caso un limitador, también muy sencillo. Puedo cambiar cómo funciona, moderno, tubo, análogo, cada uno de estos tiene un sonido en particular, un sonido distinto, en el fondo nos va a dar una sonoridad distinta. Tengo un threshold y tengo un ceiling.
Este limitador podría reemplazar al maximizador, pero el maximizador es mucho más complejo que eso. ¿Ya? El maximizador que nosotros ocupamos en la parte final es más complejo que este. Este es como, normalmente yo lo ocupo sin ceiling, o sea, sin ocupar el ceiling, solo para dar un poco de empuje a la señal. Si se dan cuenta ahí, estoy viendo las líneas, cuánto estoy subiendo de señal, entonces me ayuda como para empujar. Por ejemplo, puedo empujar con este limitador y después ocupar igual el limitador final sin ningún problema. Entonces la señal va a sonar un poco más fuerte, va a tener un poco más de carácter porque le estoy dando una sensación a tubo y un sonido distinto. Y el último sería el vintage tape, en el fondo, que lo que hace es simplemente simular el sonido de cinta, ¿ya? Aquí hay parámetros que ya son un poco más complejos, pero que también pueden leerlos simplemente poniendo el mouse arriba y diciéndole qué es lo que hace cada uno de ellos, ¿verdad? Cómo afectan las vías, en la distorsión, las frecuencias, etcétera, etcétera. Pero la base de esto es muy sencilla, es decir, por ejemplo, los IPS, ¿verdad? La velocidad, en este caso, me indica que cuando yo estoy en 30, voy a tener la resolución más completa, es decir, voy a tener bajos y agudos muy, muy identificados, voy a tener una señal mucho más brillante, mucho más moderna, mientras que cuando yo me voy a 7.5 voy a tener una señal un poco más opaca, un poco más grave, ¿ya? Así es como funcionaba la cinta también antiguamente. Entonces, tengo la posibilidad de elegir un sonido distinto y en base a eso puedo ocupar un drive, o sea, darle más coloración a la señal. Por ejemplo, voy a poner uno más opaco. Cambiar el bias. Que es en el fondo darle un poquito más de distorsión, un poco más de generar en el fondo ahí un poco de no linealidad. La linealidad en el fondo, hacerlo en el fondo como menos predecible, se podría decir, esa es la palabra. Ya en cuanto a la respuesta que tiene la cinta, eso es lo que hace la emulación de cinta en general. Puedo subir la cantidad de armónicos, puedo darle low énfasis en el fondo, darle un poco más de énfasis a los bajos, por ejemplo, para que se enfoque más en los bajos. Puedo cambiar el énfasis en los agudos también, compensar, ¿verdad? En este caso, la pérdida de alta frecuencia, porque cuando estoy en 7.5 se pierde la alta frecuencia, a diferencia de eso. Entonces, es muy sutil, ojo, el vintage tape es un proceso extremadamente sutil porque está hecho y pensado específicamente para mastering. Por lo tanto, como todo lo que es mastering, es sutil, ¿ya? Así que hay que ocuparlo con precaución. Y el último módulo que nos toca por ver, ya llevamos un video más o menos largo, pero con esto está todo explicado con respecto a Ozone al 100%, es en este caso el maximizador, que está acá, que nosotros lo ponemos, como digo, en la sección de limitación directamente de nuestro proyecto. Y lo que hace el limitador, maximizador en este caso, es un limitador que tiene los siguientes parámetros. Simplemente al lado izquierdo tenemos lo que se conoce como el IR, los modos IR, ¿verdad? O Intelligence Release Control, IRC, Intelligence Release Control, que lo que hacen directamente es indicarle al limitador cómo va a funcionar el release. Es decir, si el release lo va a soltar antes, va a ser más corto, va a ser más largo, y tiene un pequeño efecto justamente también, no solamente con las transientes, sino que con la sonoridad del limitador. No hay uno que sea correcto o incorrecto. Tienen que probarlos, todos tienen diferentes modos, todos tienen diferentes descripciones. Ustedes pueden poner el mouse arriba y saber qué es lo que hace cada uno de ellos, pero todos suenan distintos. Ya eso es súper importante de notar. Y están ordenados desde el más viejo hasta el más nuevo. O sea, el IRC4 sería como los modelos más nuevos que han sacado en las versiones de Ozone. Esa es la única diferencia que hay entre ellos, ¿ya? Pero todos afectan al tipo de tema que estemos trabajando. Después tenemos lo normal de un limitador, que sería el threshold, ¿verdad? Tendríamos el ceiling. En este caso nosotros lo vamos a poner en 0.3, menos 0.3, como lo habíamos dicho para un CD. True Peak, que en este caso no lo vamos a utilizar, pero es justamente para activar la función True Peak. Cuando ya veamos todo eso en streaming, lo van a tener que activar, ¿verdad? La función de True Peak, de medir en True Peak y de funcionar como un limitador True Peak. No lo necesito en este proyecto en particular, o para cuando trabajen en CD, el True Peak va apagado. Cuando trabajen para streaming, el True Peak va activo. Tan sencillo como eso en este minuto. Threshold, ¿verdad?
Tenemos la posibilidad de linkear los parámetros, aunque no es muy útil para nosotros en este punto. Eso es para medir simplemente. Carácter, el carácter del limitador, si es más lento o es más rápido, cómo va a funcionar con respecto a las transientes. Tenemos un soft clip que está inserto en el limitador, puedo prenderlo. Y en el fondo ocupar un clipper, ¿ya? Un clipper, como ya lo hemos mencionado en algún minuto, para recortar las transientes más altas de la señal en el fondo y así poder dar más nivel a nuestra señal sin que se perjudique, ¿verdad?, el resultado final, pero teniendo en consideración que esto va a distorsionar un poco la señal. Y por eso tengo 3 modos de clipper. Tengo un modo que funciona, el L, que funciona cuando el threshold, ¿verdad? La señal está a 3 decibeles en el fondo por debajo del threshold. Después funciona cuando está a 9, si no me equivoco. Y después a 30. Claro, ese es 9 y este ya sería a 30 decibeles. O sea, obviamente que este va a estar todo el rato clipeando la señal, o sea, cortando esas transientes y va a distorsionar mucho más que este modo, pero también nos va a dar mucho más rango de nivel, o sea, voy a poder subir más el nivel porque va a estar cortando todo arriba. Todo depende del estilo de música. Si el estilo de música de alguna manera necesita este pompeo de señal o esta subida de nivel directamente, entonces puedo ocupar un clipper un poquito más intenso. Si no, voy a ocupar un clipper más bajo o si no, simplemente no lo voy a ocupar. Y también tengo transient énfasis. En el fondo esto es un modificador de transientes que lo que va a hacer es darme un poquito... ¿Por qué? Porque el limitador también afecta obviamente a las transientes. Entonces, como va a atacar, de hecho se puede ver acá, ahí se ven las transientes cómo se van atacando. Si yo pongo un énfasis en las transientes, me permite de alguna manera... Me permite mantener, ¿verdad?, las transientes sin que sean tan afectadas. Es para que los temas que tengan más punch, ¿verdad?, o sonidos que son como más pequeños, ¿verdad?, pero intensos, se mantenga ese sonido y no se suavice demasiado al momento de ocupar un limitador, ¿ya? Esa es la gracia. Y la independencia estéreo, en el fondo, a lo que se refiere justamente es si las transientes y el sustain van a ser manejados de forma iguales en los dos lados, izquierdo y derecho, o van a funcionar de forma independiente en el izquierdo y el derecho. Eso significa que, por ejemplo, si hay un sonido más fuerte al lado izquierdo y están trabajando en estéreo, el limitador va a actuar igual en el lado izquierdo y en el derecho cuando detecte esa señal fuerte en el lado izquierdo, porque está ligado, está linkeado. Pero si yo tengo una independencia de ambos, aquí están linkeados ambos parámetros, transientes y sustain, pero si tengo una independencia de ambos, lo que va a significar de alguna manera es que el limitador no va a afectar tanto al lado derecho porque la señal no está tan fuerte en el lado derecho. Entonces va a detectar la señal de forma distinta en un lado que en el otro. En algunos casos eso puede ser útil. Normalmente nosotros lo trabajamos en estéreo, pero sí van a haber varios casos donde se podría utilizar de otra manera. Otra función que tiene, bueno, ahí tengo más que nada en el fondo una visualización del espectro, en el fondo, de toda mi señal, es como un visualizador final. Y acá lo que tengo también es que cuando quiero trabajar, por ejemplo, para streaming, tengo la posibilidad de poder poner, ¿verdad?, un loops al cual yo quiero llegar, una cantidad de loops a la cual yo quiero llegar, por ejemplo, no sé, pues -9, -9, -10, lo que sea, poner learn, poner el tema en el coro y se supone que lo que va a hacer el limitador en este caso es tratar de llegar a esos -9.4 loops. Ahora, el problema que tiene esto, no sé si lo explica acá o no, ya, no estoy muy seguro en el fondo si este target que está tratando de llegar es short term o es integrado. Me parece raro que fuera integrado en todo caso, pero déjenme ver un segundo. Ok, revisé en el manual directamente, no indica si es que esta medición está realmente en short term o está en momentáneo o está en integrado, no indica en ninguna parte y de hecho aparece en el manual también que no es recomendado para cumplir con normativas de loudness, que eso es algo que ya vamos a ver mucho más adelante, pero
La verdad que yo jamás he ocupado esto. No, no lo ocupen, no tiene mucho sentido. Todo lo hacemos nosotros a mano y lo escuchamos al momento de estar trabajando. Pero ese es el uso del maximizador, como decía, bueno, con el Dither activo en el caso de que estemos trabajando para un CD, sin ningún problema. Ahí ya queda el Dither activo. Una vez que esto está prendido, está activo. Y no hay mucho más que hacer, no tocar el output ni el input cuando estemos trabajando, ¿verdad?, en el maximizador. Eso también es importante. Y esta es una visión, este video en el fondo lo que trató de hacer es una visión completa de Ozone. O sea, lo que yo les acabo de mostrar es en el fondo el manual de Ozone, pero en video para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan tener, digamos, a la mano y poder visualizar algunas partes que les puedan ser de utilidad. Así que nos vemos en clase, muchachos, y adiós. Eso sería todo. Chau, chau.